y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy pero muy buenos días, hermosa y amada familia. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este hermoso tiempo de meditaciones teoterápicas. Mi nombre es Rubén Basset, junto con mi esposita Gisela, estamos sirviendo al Señor en la hermosa ciudad de San Miguel de Tucumán, aquí en este país, donde Dios nos regaló la heredad, ¿sí? Argentina. Les mandamos un saludo muy, pero muy especial a cada uno. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como yo le he puesto de nombre en este tiempo, no te quedes en el bote. Se llama así, parece medio raro, ¿no? Pero mi pregunta es, seguramente cuando hemos ido a la palabra de Dios, hemos encontrado distintos hechos que fueron sorprendentes, ¿sí? Para distintos siervos de Dios. Y en donde se dan allí en estos eventos tan especiales, se dan el testimonio del poder y la grandeza divina. Por ejemplo, tenemos el caso de, si vamos al libro de Éxodo, vamos a encontrar que Moisés alzó su vara y extendió su mano sobre el mar Rojo para que ocurriese algo sobrenatural, se dividiesen las aguas. En el caso, en el libro de Josué también encontramos Josué 3, es donde él ordena a los sacerdotes a poner sus pies en el río Jordán, te recordarás esto, para que éste también haga lo mismo, se divida. En Segunda de Reyes vemos a dos profetas, Elías y Eliseo, ¿sí? Hacer lo mismo frente al Jordán. ¿Qué vemos aquí? Que en estas escenas el agua tuvo que abrirse para permitir que siervos de Dios pudieran llegar de un lado al otro lado. Tal vez muchos podemos pensar, ¿sí? O hasta comentar que la misma naturaleza contribuyó para que esto sucediera. Pero acá viene la pregunta de esta mañana. ¿Crees que todavía puede haber algo más grande que esto? Sí, sí, lo hubo, sí, lo hubo y lo podemos testificar o verificar en el libro, en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Si me permitís, lo vamos a leer. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo me quedé impresionado cuando leía este pasaje porque justamente le puse como título, no te quedes en el bote.
Vamos a hacer un poquito un raconto de puntos fundamentales para que podamos entender en esta mañana qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que está pasando aquí. En el contexto del momento, ellos venían de ver un milagro. 12 discípulos que estaban con Jesús habían participado de un evento multitudinario donde Jesús había hecho un milagro, un gran milagro. Había terminado de predicar, le pregunta a uno de sus discípulos se acerca para preguntarle qué hacemos con estas personas, si los despedimos que se vayan para sus casas, y Jesús, tan bonito él, ahí le dice, bueno, que no se vayan a su casa sin comer, denles de comer. Entonces se acerca a uno de los discípulos y le dice, pero Señor, no tenemos nada para darle de comer. Bueno, ocurre toda una situación ahí que aparecen, ¿sí?, 5 panes y 2 peces, donde Él hace la multiplicación. O sea, ellos vieron y dice que él envía, según este pasaje, a que una vez ocurrido este evento, ellos tomen, dice que la gente que comió ahí comió hasta saciarse, ¿no? No eran más de 5.000 personas las que estaban, porque se cuentan a los hombres, pero también habían mujeres y niños. Y se saciaron tanto que sobró para llenar cestas y para que ellos las llevaran. Pero acá yo me voy a detener un poquitito porque había algo que dice en particular. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía la multitud. En este caso, los discípulos tenían una tarea que hacer. Esa tarea era ser trasladados, o sea, vamos al otro lado del mar, ¿sí?, del lago, vamos a cruzar ese lago, ese lugar, hasta el otro lado, porque allí vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Y en ese momento ocurre un evento, como veíamos acá, dice, donde estaban más o menos a 5 kilómetros de la orilla donde ellos partían, en una barca donde la barca no tenía las mejores, los mejores materiales o era la ideal para navegar y traspasar de un lado al otro. Era una barca que se utilizaba para pescar. O sea, tenemos que entender, amada familia y amados, que literalmente se utilizaba este barquito como para ir a unas millas marinas, ¿sí?, pescar y volver, ¿sí? No era para estar trasladándose de un lado al otro, y ellos estaban usando esta barca. Ocurre un evento muy especial aquí. Y hay algo que yo me preguntaba, ¿no? Porque Jesús les dice que vayan delante de él, y despedida la multitud, Jesús subió a orar, dice, y se fue aparte. Pero la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas del viento, porque el viento era contrario. Mi pregunta es, de los 12 que iban dentro de la barca, ¿alguno le preguntó? Porque el maestro le dice, yo los voy a alcanzar, yo ya voy a ir para allá. ¿Alguno les preguntó al maestro, al líder, ¿sí?, en ese momento, ¿en qué vas a ir? No, ellos estaban tan, ¿cómo se dice?, efusivos por lo que habían visto, por lo que venían viviendo, caminando al lado del Señor, que cuando ellos decidieron, les dijo Jesús que iban a ir a la otra orilla a seguir haciendo milagros, maravillas y prodigios, ¿sí? Sinceramente se olvidaron y omitieron ese paso. Yo creo que ninguno de ellos pensó que dónde estaba Jesús en ese momento, por qué no venía con ellos, cómo iba a llegar al otro lado. Ellos simplemente actuaron como tenían que actuar, ¿sí?, como los discípulos, salir a la misión, salir a hacer lo que tengo que hacer. Pero en ese ir de una orilla a la otra, ellos reciben un trato, y un trato dentro de la barca, que es lo que la enseñanza que hoy quiero que podamos discernir y vislumbrar entre todos los que estamos aquí. Dice que en esa barca tuvieron miedo, en esa barca fue azotada por las olas, y ellos se vieron como complicados, o sea, ya sacaron la vista de a dónde iban para poner la vista en esa circunstancia difícil que hoy está, en esa circunstancia difícil que ellos estaban teniendo y que hoy vos podés estar padeciendo, sacando tu objetivo principal de tu mente, que es
ir al otro lado para seguir avanzando en la obra o en el caminar con el Señor. Pero esa barca fue un tratamiento para ellos, fue un tratamiento para todos, porque el ego de Pedro también le llevó a olvidarse de sus hermanos que venían con él, y él descendió y se fue con el Señor Jesús, sin haberles dicho a los otros 11 hermanos que venían con él: vengan conmigo y acompáñenme. Recuerden que hasta aquí todavía ellos no eran, no, el Espíritu Santo no moraba en ellos aún todavía, ¿sí? Y no tenían ese discernimiento tal vez del Santo Espíritu para decir, bueno, si todos estamos en un mismo sentir, vamos a hacer la misma tarea. Dice que Pedro, claro, puso sus ojos, y es un pasaje muy visto, pero Pedro pensó por él, no pensó por los otros 11 que habían. Entonces quiero invitarte a eso también, que meditemos, que muchas veces vamos muchos hacia un lado, pero cuando tenemos que accionar y actuar, actuamos conforme a lo que yo creo y no a lo que el Santo Espíritu de Dios me muestra o nos muestra a todos en conjunto. Dice que cuando el Señor entró en la barca, apenas entró, las aguas, como miramos acá, las aguas se detuvieron. Dice, y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Creo que ellos hasta ahí tenían dudas, ¿sí? Había algo más que no les sonaba todavía esto de que este será el Hijo de Dios. Sí, yo lo sigo, vamos, estamos viendo milagros, estamos viendo cosas que ocurren en nuestro ministerio, pero este será el líder que realmente tengo que seguir, ¿sí? Tu congregación dirá eso también. Tu casa, en tu casa, vos como papá, como líder de hogar, de familia, ¿estamos haciendo lo que Dios nos envía a cruzar, o te quedás dentro de la barca? Porque dice que ellos, cuando se quedaron dentro de la barca, se relajaron y se quedaron tranquilos. Y ahí fue donde todo esto los llevó realmente a tener a hacer, como decimos nosotros en la Argentina, hacer la plancha. Ya pasó el problema, ya pasó la situación, ya pasó la circunstancia, y me relajo, ¿sí? También entender eso, familia, que si yo me sigo quedando en la barca, me sigo quedando en mi zona de confort, ya pasó el problema, ya vino Jesús, ya solucionó mi problema y se terminó la historia, pero yo no acciono, yo no actúo, yo no doblo rodillas, yo no hago la milla extra. A eso es lo que hoy te quiero motivar con esto. Ellos cruzaron al otro lado y siguieron haciendo la actividad que tenían que seguir haciendo. Entonces hoy yo te invito justamente a que no te quedes dentro de la barca, no te quedes solamente con lo poquitito que hiciste hasta aquí, que viste que creciste para poder desarrollarte realmente como un verdadero líder, como un verdadero papá espiritual, como un verdadero líder ministerial, jefe de hogar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Yo te invito a que en esta mañana realmente podamos meditar un poquitito sobre esta palabra y invitarte a eso justamente. No te quedes solamente con lo poquito que vos crees que es lo que Dios te puede estar mostrando. Dios tiene un gran propósito para todo lo que va a venir. Te invito a que ahí donde estés hagamos una simple oración, ¿sí? Papito Dios, queremos presentarnos delante de ti en este tiempo y pedirte que nos asistas, que nos guíes, que nos ayudes a tomar decisiones sabias. Así como estos 12 que donde Jesús les indicaba la tarea que tenían que hacer, ellos cerraban los ojos y lo hacían, muchas veces sin pensar, pero tal vez como pasó allí, ellos nunca pensaron qué era lo que iba a hacer Jesús, cómo iba a llegar al otro lado. Simplemente actuaron, y está buenísimo que actúes, pero también aprendieron una gran lección: a ser unánimes, a estar unidos, a no permitir que hayan disensiones dentro de ese lugar donde, de ese campamento, de ese lugar, de esa circunstancia en la cual estás pasando, y quites la vista realmente del lugar a donde Dios ya te mostró o te dijo que tenías que ir. Yo te pido, Papito Dios, que realmente ilumines nuestro camino, que ese proceso de la barca sea eficaz, eficiente y efectivo, que sea el tiempo
que nos corresponde para poder madurar y crecer y ser formados y seguir avanzando. Y que tomemos la decisión de no quedarnos dentro de la barca, porque ese lugar fue un lugar de entrenamiento. Ese lugar fue el lugar donde dejamos o hicimos un clic en nuestra cabeza, dejando nuestra vieja vida atrás y arrancando a lo nuevo que se está por venir. Te damos gracias por este hermoso día. Te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes en todas las actividades y que realmente nos ayudes a discernir qué es lo que tú tienes para con nosotros mucho, mucho más adelante. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra a ti. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Bueno, un saludo muy grande les doy desde aquí y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.